Hola, estamos en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, y vamos a terminar hoy día ese capítulo desde el versículo 8 hasta el final, versículo 15. Y recordemos un poco el contexto. Pablo está enviando a Timoteo a Éfeso porque en esa iglesia se estaban presentando algunos problemas. Básicamente la enseñanza que debería ser de parte del Señor estaba siendo de parte de hombres y estaban enseñando cosas distintas. O sea, si bien el Señor usa hombres para enseñar su palabra, la idea es que cuando nosotros enseñemos de parte del Señor nos sometamos al Señor en todo. Y la sumisión es la clave, también lo vamos a ver en este pasaje. Pero como había una suerte de yo hago lo que quiero, quizás en esta iglesia, se estaban provocando algunos problemas, se estaba incluso diciéndose que la salvación venía por linaje, por cualquier cosa, cuando en realidad sabemos nosotros que es por fe, etcétera. Y eso no solamente es malo para una iglesia, sino que además es pecaminoso. Vamos a orar para compartir el texto de hoy. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra por la cual muestras también tu amor para con nosotros. Y rogamos que siempre nos ayudes no solo a entenderla, sino también a someternos a ella, reconociendo, como dije al principio, que es verdad, muestras tu amor, pero también es la guía perfecta para que nuestras vidas puedan ser completas, con gozo y agradables a ti en todo. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo estaba queriendo, desde el principio, desde que él se convirtió, cumplir el propósito por el cual el Señor lo llamó, y es para él es su gran gozo. Y vemos a través de la historia que no siempre lo pasó bien, que tuvo muchas veces mucha resistencia, pero para él primero estaba el Señor y la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo por sobre todas las cosas en su vida. Y esto le va a enseñar a Timoteo. Y Timoteo va a seguir haciendo las mismas cosas, y lo mismo otro hermano que es Tito, que en forma paralela, también va a hacer lo mismo. Él es enviado a la iglesia en Creta y le va a dar ciertas instrucciones para corregir lo que está funcionando mal en la iglesia. Y en ese contexto está enseñando desde el capítulo 2 acerca de por qué cosas orar y también cómo orar. Y eso lo vamos a ver ahora en el versículo 8. Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y básicamente está instruyendo acerca no solamente de cómo vivimos internamente en nuestro corazón respecto de las cosas del Señor, sino que también cómo eso se exterioriza, cómo se ve. ¿Y qué tenemos entonces? Que primero, el Señor quiere que nosotros estemos orando ¿cuándo? Dice aquí, en todo lugar, o sea, siempre, no solamente en la iglesia. Y luego dice algo que parece raro, o se interpreta literalmente cuando el sentido es otro. Dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y vemos muchas veces que en algunas congregaciones levantan las manos. Eso no es malo en sí mismo, no tiene nada malo. Pero lo que en realidad quiere decir el versículo es una figura hebrea que habla, yo algunas veces lo he explicado, ¿no? Que poner las manos así, como diciendo, mira Señor, en mí no hay pecado. Por eso dice levantando manos santas. Sin ira ni contienda, porque justamente había problemas en la iglesia, y está diciendo que si nosotros vamos a orar, lo que estamos haciendo es un ejercicio espiritual vital en el creyente, que es ir a la presencia misma del Señor, ¿sí? Donde obra todo el poder, la magnificencia, la gloria de Dios, para que su obra se lleve a cabo en el corazón del creyente y por medio de los creyentes en el mundo. O sea, estamos hablando de una cosa que es tremenda. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que ir nosotros a la presencia del Señor? Limpios, con una conciencia
limpia, con un corazón, aunque estemos atribulados, con gozo, porque estamos con Él. Por eso dice, sin ira ni contienda. ¿Cuál es el punto acá? Que a veces podemos encontrarnos en alguna dificultad unos con otros. Pecado se llama eso. Pero vamos a plantearlo así, en algún entrevero. La idea es solucionarlo y buscar reconciliación, así como Dios en Cristo nos reconcilió con Él, reconciliarnos nosotros mutuamente, sin pensar mal de nadie, con un corazón puro. Eso es lo que está apuntando el versículo. Entonces está hablando de una posición en el corazón entregado en las manos de Dios y en su presencia. Y es interesante entonces este versículo 8, cada vez que, y te voy a dar un consejo, porque muchas veces nos ha pasado, a todos nos pasa, que estamos como fríos quizás y desanimados y no queremos orar. Y el consejo es, ora. Como dice acá, ora en todo lugar, ora siempre. Es que no me siento como para orar. Ora igual, pero piensa en esto. Ve tu corazón, si está santo, si está puro, si está amoroso para con los hermanos y para con el Señor. Y si no, bueno, pídele al Señor que se vuelva de esa manera. ¿Por qué? Porque eso te va a levantar y te va a hacer querer orar, ir y estar en la presencia del Señor. Me he detenido un buen tiempo en este primer versículo. Ahora, lo que dicen los versículos 9 y 10 acerca de las mujeres que sean sobrias en el fondo, también habla de lo que se exterioriza en cuanto a cómo se visten, cómo se peinan, etcétera, pero apunta siempre al corazón. Dice en el 10, ¿cómo tienen que vestirse? Con buenas obras. Y no es solamente aquí que habla de esto, también habla en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Y la idea es, con las cosas que el Señor ha puesto en el corazón de ellas, ellas llevan ese corazón al Señor en retribución, en gozo, para su gloria. Y vemos que básicamente es lo mismo que dijimos acerca del hombre en oración. Versículo 11, y aquí entramos a una controversia que se ha ido dando en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo ha ido distorsionando año tras año, siglo tras siglo, y cada vez más la palabra de Dios y lo que desea el corazón de Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer, y lo vemos eso en Génesis. Instituyó el matrimonio y lo hizo con un orden, y eso podemos leerlo tanto en Génesis como en este texto aquí en 1 Timoteo. Vemos y vimos hace un tiempo atrás en la primera carta a los Corintios también acerca de este orden, al principio del capítulo 11, en el capítulo 14, etcétera. Varias veces va a tocar este tema de la prioridad con la cual Dios hizo la creación y puso al hombre como cabeza. Y dice entonces en el 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué es silencio? Y en el idioma original hay dos formas de decir silencio, y en esta se refiere a quietud, con reposo, esperando, oyendo, para después poder enseñar en su familia. Esa es un poco la idea, y respetando el orden que Dios puso en la familia. La mujer no ejerza autoridad sobre el hombre. Dice 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en el 13 en adelante va a dar algunas razones acerca de eso, que un poco las comenté, pero por el tiempo no vamos a explicarlas mayormente. El punto es el siguiente: cuando Dios enseña algo, lo enseña porque esa es la mejor manera, la forma correcta de hacer las cosas, y la que más a nosotros nos va a producir una vida con gozo, donde vamos a desarrollar plenamente el amor unos por otros, donde vamos a poder aprender de mucha mejor manera los consejos de Dios y seguir la voluntad de Él, y vamos a poder oírla, etcétera. Todas esas cosas se producen cuando nosotros seguimos el plan de Dios. ¿Se acuerda que le dije al principio? Que la iglesia estaba con problemas y faltaba ¿qué? Sumisión. Y esa es la palabra que es clave aquí. Tenemos que someternos al consejo del Señor para saber cómo orar e ir a Él, y también someternos en el orden que el Señor establece. Y, insisto, el mundo ha ido en contra de esto con el feminismo, con una serie de otras ideologías extrañas, pero nosotros nos debemos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, así de simple. Eso me recuerda cuando
Uno era chico, no quería comerse la comida y la mamá decía, tiene que comerse la comida, ¿pero por qué? Porque se la tiene que comer, punto. Y un poco tenemos que pensarlo así, no como niño chico, pero reconociendo que si el Señor tiene la verdad y tiene todo el amor, ¿por qué voy a discutirle? ¿Por qué no le voy a creer? Y eso debería cuestionarme. No el hecho de someterme, no, sino que el por qué voy a no creer. Y es un punto, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, y hablaba con una hermana que estaba leyendo, comenzó a leer capítulos de la Biblia y estaba ya en Génesis, en el sacrificio de Isaac. Y vemos que Isaac ya era bastante mayor y sabía exactamente lo que estaba pasando cuando su padre lo iba a sacrificar. Y la pregunta es, ¿qué dijo Isaac de todo esto? Y la respuesta es, nada, porque él sabía a lo que iba. O sea, se sometió a Dios por medio de su padre en todo. Qué precioso ejemplo de fe, porque al final se traduce en eso, fe, en creerle al Señor. Vemos otro ejemplo en María, cuando el ángel la anuncia que ella va a tener un hijo, que sabemos que no es cualquier hijo, ¿no? Pero en ese tiempo, si no estaba casada y estaba embarazada, debía ser muerta por lapidación, eso decía la ley. ¿Y qué dijo ella? No, mira, señor ángel, no, resulta que si me quedo embarazada me van a matar, ¿cómo lo hacemos? ¿Dijo algo? No, nada, se sometió. Hágase como el Señor dice. ¿Por qué nosotros ahora, en esto que es bastante menor, vamos a ponernos a discutir que tal vez dice esto, que a lo mejor dice esto otro, cuando la palabra es sumamente clara? Y yo creo que la enseñanza para nosotros hoy es esa. Ayúdanos, Señor, a someternos a lo que tú dices, porque lo que tú dices es perfecto, ¿o no? ¿Verdad que sí? Dios te bendiga.